Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de esta mañana, no sin antes darle las gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, por la oportunidad que nos concede de poder estar trabajando de una manera en la cual, a nuestro parecer, es una forma que nos sentimos primeramente agradecidos con Dios y luego los que estamos en este proyecto hemos visto de que es una forma agradable, no solo agradable, sino que también satisfactoria la forma que como voz del ángel mensajero estamos llevando a cabo en diferentes formas de trabajo. Siempre, todas las semanas, hay proyectos de trabajo con las comunidades, en los lugares, en los cantones, y estamos preparando un proyecto muy bonito en el cual estamos viendo cómo vamos a organizar con 8 comunidades de este municipio la forma de capacitar siempre a los jóvenes de esos cantones y de esos caseríos que están en este municipio, y tenemos la ambición de poder capacitar o de tratar de capacitar por lo menos a 200 jóvenes, y vamos a organizar todo ese evento ya este mes de marzo. A mediados de este mes comenzamos toda la logística, todos los preparativos, y el objetivo de no solo capacitar a los jóvenes de esos caseríos y de esas comunidades es de llevarles todo el conocimiento tecnológico que se comparte con el ingeniero Abner, sino también vamos a organizar con esas comunidades y llevar todo el proyecto de trabajo social a cada una de esas comunidades, es decir, donde estemos trabajando con los jóvenes o donde los jóvenes salgan para el estudio que se les va a dar las capacitaciones. También esa comunidad será beneficiada con todos los productos que llámese comida, ropa y todo lo que se pueda llegar a conseguir para dárselos también a esas comunidades, para que así podamos hacer un trabajo titánico, no solo con el joven estudiante, sino también con la familia de ese joven y por supuesto con toda la comunidad de donde ese joven ha salido. Entonces estamos preparando un mega evento en el cual vamos a trabajar con esas 8 comunidades que ahorita las tenemos ya visualizadas. Ya comenzamos las reuniones con los líderes de esas comunidades y vamos de entrada no solo a darles toneladas de ropa, sino que también fundamental en donde a cada comunidad también se le llevarán varios quintales de comida, de arroz, frijoles y todo lo necesario de comida de personas que de alguna u otra manera sabemos que necesitan ese producto. Entonces esa es la forma como la voz del ángel mensajero, la Asociación Misionera La Voz del Ángel Mensajero, sigue trabajando, sigue enfocándose en los proyectos sociales, y todo y cada uno de esos proyectos nos satisfacen, nos llenan a los que estamos interesados en ser parte de ese proyecto. Vemos cómo hay organizaciones de toda índole haciendo diferentes cosas y diferentes proyectos de trabajo, pero a nosotros como creyentes de la voz del ángel mensajero, no solo hemos sentido el apoyo y el respaldo divino en hacer lo que estamos haciendo, sino que también nos sentimos satisfechos con ese apoyo, con ese respaldo que Dios nos da, porque definitivamente pareciera como que es un juego lo que estamos haciendo, pareciera que algo sin importancia, pero algunos de ustedes son testigos como uno se encuentra en la calle, ancianitos que de alguna u otra manera lo conocen a uno por el trabajo que uno ha hecho, jóvenes que cuando uno los capacitó con todo lo que uno ha estado preparándose para ellos, y juntamente con el equipo de trabajo con el que llevamos a cabo esos proyectos, y vemos cómo esos jovencitos ya crecieron y lo saludan a uno de una manera muy, muy bonita. Entonces, todo eso es
satisfactorio para los que emprendemos un proyecto como este. Siempre hemos dicho que el conocimiento es la base fundamental de todo. Sin conocimiento la persona no puede avanzar en sus tareas, llámese tareas diarias, tareas familiares, tareas comunales, o por qué no decir tareas de país, porque sin conocimiento el ser humano no tiene las herramientas necesarias para seguir avanzando en esta vida. Entonces, el objetivo fundamental es compartir del conocimiento que de alguna u otra manera se ha ido adquiriendo y por supuesto llevar a cabo la base fundamental que es lo espiritual, ya que somos la voz del ángel mensajero y trabajamos en la área social, en la área tecnológica, pero por sobre todo en la área espiritual, en donde llevamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la manera en la cual la misma escritura, como dice la misma palabra, es su propio intérprete. No le interpretamos, ni le quitamos, ni añadimos nada a las Sagradas Escrituras. La leemos tal como está escrita. Y ese es el objetivo primordial de todo este trabajo también, que el ser humano a través de su libre albedrío, que el ser humano a través de su carácter, que el ser humano a través de su conciencia, a través del consciente, a través del yo, pueda conocer la grandeza de Dios, pero a través de todo lo que Dios ha puesto en el individuo, no a través de un sistema, no a través de creencias, no a través de todo lo inventado por seres humanos en la parte religiosa, sino que a través de eso tan maravilloso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es el libre albedrío, el carácter, el conocimiento. Y una vez teniendo todo eso, entonces podemos ver a Dios de una manera en la cual el mismo Dios le permite al ser humano verlo, ya no a través de una religión, ya no a través de un sistema, ya no a través de creencias, de épocas o etapas, sino a través del yo, ese yo que es lo que cada individuo tiene, el yo que está conformado por el consciente, que está conformado por el carácter, que está conformado por la dignidad y por supuesto hay un timón muy fundamental en todo eso que es el libre albedrío. ¿Cómo vamos a utilizar todo eso que Dios nos ha dado? Todo eso que Dios nos está permitiendo, que veamos, que sintamos y algo tan maravilloso. Cuando usamos nuestro libre albedrío con todas esas facultades que Dios nos da, entonces podemos ver la grandeza de Dios. Y una vez pudiendo ver la grandeza de Dios, entonces el ser humano se da cuenta de quién es, del porqué de su existencia en la tierra y cuál es el propósito fundamental por el cual en pleno siglo XXI, año 2023, estamos aquí. Porque el ser humano no está por pura casualidad, nada está por casualidad. Todo ha sido diseñado por Dios para un propósito en específico. Y el ser humano, por más que quiera pervertir la naturaleza, no solo la naturaleza animal, no solo la naturaleza de las plantas, de los árboles, sino que también queriendo pervertir la naturaleza humana, no ha podido pervertirlo porque es el ser humano junto con la naturaleza una obra majestuosa de la creación de Dios. Entonces vemos que han pasado miles, de cientos de miles o millones de años en el planeta Tierra, en donde el mismo ser humano se ha dado cuenta que se ha ido reproduciendo en seres humanos. Las plantas se han ido reproduciendo en plantas y toda la naturaleza se ha ido reproduciendo conforme a su género. Y cuando nosotros vemos que en base a ese género la naturaleza humana sigue reproduciéndose, entonces nosotros, a ciencia cierta, con nuestro carácter, con nuestro libre albedrío, con nuestro conocimiento y por supuesto con nuestra dignidad, nos mantenemos hasta el final, gracias a la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, esa fe que nos hace tener conciencia, no solo del uso de razón, sino que nos hace saber a través de esa pequeña partícula del alma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que
esa fe nos hace pensar, razonar, actuar y tener una conciencia de que todo tiene un porqué, el porqué de cada cosa. Y con esa fe podemos alcanzar lo inalcanzable. Con esa fe es que el ser humano ha hecho todo lo que ha hecho en este planeta Tierra, porque la fe es la sustancia de las cosas que no se ve, la convicción de las cosas que se esperan. Entonces, cuando el ser humano logra ver la grandeza de Dios, el ser humano logra entender y comprender todo el significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Y conociendo y entendiendo el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, entonces hay un porqué estamos con vida, un porqué estamos en este planeta, un porqué estamos en este continente, un porqué estamos en este país, un porqué estamos aquí y ahora. Y ese porqué es el significado de la vida. Estamos con vida. Entonces, una vez estando con vida, el ser humano tiene que, ya sea consciente o inconscientemente, ver la grandeza de la naturaleza, ver la grandeza del planeta, ver la grandeza de la familia humana. Y cuando podemos ver la grandeza de todo eso, hay un porqué, el porqué de la existencia en estos cuerpos. Y cuando descubrimos el porqué de la existencia en estos cuerpos y cómo está formado este cuerpo, por cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo, que es la materia, y esa materia necesita de la existencia de toda la naturaleza viviente. Necesitamos del agua, agua que está diseñada y creada por un ente superior que alimenta el planeta Tierra. Y nos vamos dando cuenta que también necesita de alimento para que esta materia esté con vida. Entonces, empezamos a ver que tiene que haber alguien superior a todo eso, porque no puede ser por pura casualidad las cosas. No estamos por pura casualidad. Si el ser humano se diera cuenta de la grandeza de ese ser superior, de la grandeza de ese Dios de dioses, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios creador de los cielos y de la tierra, entonces el ser humano se convertiría en un ente creador como Dios, porque Dios en su grandeza hizo a todo lo creado creador. Y vemos eso, vemos en las plantas. Usted siembra una semilla de aguacate y esa semilla de aguacate se produce en un árbol para seguir creando aguacates. Y así sucesivamente. La naturaleza nos dice que es una naturaleza creada por un ente creador. No puede ser de otra manera. Entonces, cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, entonces nosotros vemos a todo lo que Dios creó. Vemos su grandeza, vemos la maravilla de la creación de Dios. Entonces, el tema que nosotros vamos a pedirle a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos permita poder ver en esta mañana, es la grandeza de Dios. Y comenzamos leyendo en el libro de Crónicas, en el capítulo 29, verso 11 en adelante. Y dice en el libro de Crónicas: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender que somos parte de la grandeza de Dios. Dice ya en el libro de Salmos, en el capítulo 96, verso 4 al 5, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Esa es la gracia y la maravilla del dador de la vida, nuestro amado Dios, el dador y creador de los cielos y de la tierra. Cuando el ser humano comienza a darse cuenta del uso de razón, cuando el ser humano se da cuenta de qué está hecho, entonces el ser humano en su libre albedrío
está obligado por naturaleza a conocer de qué está hecho. ¿Por qué? Porque como decimos al principio, no podemos sembrar aguacates y esperar que nazcan limones. No podemos sembrar rosas y esperar que nazcan claveles. Somos una perfecta creación de la obra creadora de Dios. Y como somos una perfecta obra de la perfecta creación de Dios, somos creadores como el Creador. Entonces, como somos creadores como el Creador, vemos las plantas produciendo plantas, vemos los árboles produciendo árboles, vemos los árboles frutales produciendo árboles frutales, y así vemos cómo los hombres y mujeres de este planeta Tierra, la familia humana, se sigue reproduciendo, pero no por pura casualidad, sino que porque la misma lógica nos dice que venimos de un creador, el creador que creó todo, y por esa obra maravillosa de un creador que creó todo, nos hizo creadores también a nosotros por la permisiva voluntad de Dios y por su perfecta voluntad. La obra creadora de Dios sigue creándose, sigue procreando la naturaleza. Seguimos siendo entes creadores, y es allí donde el ser humano, a través de su libre albedrío, se confunde en la evolución, se confunde en la creación, se confunde en el ateísmo, que conlleva a la idolatría. ¿Por qué? Porque el ser humano sin conocimiento o sin causa, el ser humano pierde sus capacidades intelectuales, sus capacidades éticas y sus capacidades morales para poder entender y comprender de qué estamos hechos. Estamos hechos de un ente creador, de una fuerza superior, de una fuerza suprema, y esa fuerza suprema que es de la grandeza de Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, porque no pudo ser de otra manera. Jamás la naturaleza humana pudo alimentarse a sí misma. Jamás el ser humano pudo crear otro ser humano a sí mismo. Tuvo que haber un ente superior en todo eso, el creador de los cielos y de la tierra, que por su permisiva y perfecta voluntad hizo que el ser humano también se procreara. Y es ahí donde descubrimos que somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. Usemos la lógica común. Cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo vuelve a ser lo que fue, parte de la materia, de la naturaleza humana. La materia, que es el cuerpo, regresa al polvo, como está escrito en su palabra. Del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es lo que alimenta al cuerpo? Tiene que algo alimentar al cuerpo, y es el espíritu. Pero preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué es lo que alimenta el espíritu? Entonces ya ahí tenemos que usar nuestro libre albedrío, tenemos que usar nuestros conocimientos, nuestras capacidades, que es lo que alimenta al espíritu. Si lo que está alimentando al espíritu son entes que comúnmente se conocen espíritus de la quinta dimensión, que nos dicen a través del razonamiento que Dios no existe, entonces nos alimentamos de espíritus de creencias que Dios no existe. Pero sí, hay entes que nos dicen que Dios sí existe, y utilizamos nuestro libre albedrío para descubrir nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades emocionales, nuestras capacidades intelectuales y el porqué de cada cosa. Entonces nos damos cuenta que hay un ente superior, que hay una grandeza, la grandeza de un ser supremo, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces empezamos a alimentarnos de algo que nuestro libre albedrío nos dice que sí es cierto, que sí existe ese Dios supremo. Y cuando vemos a ese Dios supremo a través de nuestras capacidades físicas, cuando vemos esta materia, obra majestuosa de un ente que produce y reproduce las cosas, de un ente creador, de un ente que nos dice que somos lo que somos y vivimos por una fuerza superior, y luego nos damos cuenta que nuestro espíritu es un espíritu que no tiene límites como el cuerpo. El cuerpo sí tiene límites. El cuerpo nace, crece, se reproduce y muere. El espíritu no nace.
el espíritu llega a darle vida a este cuerpo y cuando este cuerpo se muere, entonces el espíritu sale de este cuerpo y regresa al mundo de los espíritus. Entonces comenzamos a darnos cuenta, pero ¿qué es lo que alimenta al espíritu? Y allí es donde seguimos investigando dentro de cada uno de nosotros porque estamos obligados a investigarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Cuando nosotros usamos la lógica común, que tenemos dos ojos, que tenemos dos orejas, que tenemos una boca, que tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos piel, entonces hay algo que nos dice que sí, eso es cierto, que tenemos una mano derecha, una izquierda, que tenemos un pie derecho, un pie izquierdo. Entonces comienza la lógica a decirnos, bueno, pero ¿cómo funciona el espíritu? Porque ¿qué es lo que hace que el ser humano piense, camine, razone, hable? Que el ser humano se convierta en un creador de cosas, en un productor de cosas. Hay algo, porque la materia está comprobada que no hace absolutamente nada. La materia lo que nos recuerda es que necesita de materia. La materia lo que nos recuerda es que hay frío, que hay calor, que hay hambre, que no hay hambre, que hay enfermedades. Eso es lo que la materia nos vive recordando porque fue hecho de la materia. Pero el espíritu que es vida, el espíritu nos hace transportarnos fuera de nuestro cuerpo. El espíritu hace que veamos con ojos espirituales, es decir, con nuestro espíritu nos transportamos al mundo de los espíritus y aquí ahora podemos viajar por los 5 continentes, aquí ahora podemos transportarnos a las estrellas, aquí ahora podemos transportarnos a los planetas, aquí y ahora podemos estar en todo a la vez a través de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu sigue viviendo en el mundo de los espíritus. Lo que está aquí ahora es nuestro cuerpo, lo que estamos viendo es una materia, pero dentro de cada uno de nosotros hay algo que se llama espíritu y ese espíritu vuela a la velocidad del pensamiento y ese espíritu es el que hace contacto con algo tan maravilloso que se llama alma, que también está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros descubrimos que somos cuerpo, espíritu y alma, entonces a través de nuestra alma no solo viajamos a la velocidad del pensamiento, no solo viajamos a las dimensiones, sino que también viajamos a la velocidad de Dios, porque descubrimos que es Dios mismo dentro de cada uno de nosotros en eso que se llama alma. Entonces, cuando el ser humano descubre que tiene alma, entonces el ser humano descubre a Dios. Y no solo descubre a Dios, sino que descubre la grandeza de Dios, porque el ser humano a través de su alma puede ver a Dios en todo. Puede ver a Dios en su creación, que es la naturaleza. Puede ver a Dios en la naturaleza humana. Puede ver a Dios en todo porque descubrió su alma. Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios que descubren la naturaleza de Dios en cada uno de ellos a la naturaleza de los hombres que solo descubren que tienen espíritu. Entonces con su espíritu tienen capacidades, se vuelven ilusionistas, se vuelven creadores, se vuelven manipuladores de espíritus y es por eso que tienen éxito los religiosos, porque a través del mundo de los espíritus que ellos controlan por conocer los espíritus, entonces llenan cualquier religión, llenan cualquier secta y mueven las masas porque aprenden a conocer el mundo de los espíritus. Y como el ser humano no solo es materia, el ser humano necesita comer y por eso vemos al ser humano comiendo en restaurantes, lo vemos comiendo en todo tiempo y a toda hora, porque está hecho de materia, pero también vemos al ser humano a través de su espíritu buscando religiones, buscando sectas, buscando ideologías, buscando ídolos, porque el ser humano también es espíritu y los que controlan el mundo de los espíritus hacen que esos espíritus lleguen con su cuerpo a los sistemas que ellos crean y diseñan para controlar y manipular los espíritus. Pero los hijos e hijas de Dios que conocen el alma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, entonces nosotros nos conectamos con Dios en todo tiempo y a toda hora, donde quiera que vayamos o estemos, porque es Dios mismo en cada uno de nosotros. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios estamos obligados moralmente, éticamente y espiritualmente a
descubrir dentro de cada uno de nosotros. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 4, verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Los hijos e hijas de Dios que descubrimos nuestra alma, estamos satisfechos por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios siempre anda en cada uno de nosotros. Y como los hijos de Dios tenemos a Dios en nuestro ser, entonces aprendemos de todo. Aprendemos del mundo de los espíritus religiosos, aprendemos de la ciencia, aprendemos del ateísmo, aprendemos de todo, porque al final nos damos cuenta que todo fue diseñado por Dios y para Dios. Esa es la grandeza de Dios. Eso es lo que nuestro amado Dios nos enseña en cada uno de nosotros. La lógica común nos lo dice. ¿Quién ha creado seres humanos? Lo que hacen es un clon agarrando de la misma materia ya creada. ¿Quién ha creado plantas? Lo que hacen es una manipulación de la misma materia de plantas, es decir, el espíritu de la quinta dimensión lo que hace es manipular. Por eso los hijos e hijas de Dios que conocemos nuestra materia, que es el cuerpo, que conocemos el espíritu que le da vida a la materia y que conocemos nuestra alma, sabemos y entendemos cómo la obra y la grandeza de Dios es reflejada no solo en los hijos de Dios, sino en toda la creación que Dios creó. Y por eso con esa ciencia del conocimiento de la gracia de Dios que cada uno de nosotros tenemos, vemos los espíritus de la quinta dimensión, vemos cómo actúan, vemos cómo piensan, vemos cómo caminan, inventando dogmas, credos y tradiciones, inventando reinas misteriosas del cielo, inventando toda clase de porquería a través de los espíritus para manipular los espíritus que cada ser humano tiene. Y todos los seres humanos tenemos espíritu, pero no todos tenemos alma. Pero como todos los seres humanos tienen espíritu, entonces todos los seres humanos están de una manera u otra siendo manipuladas por el mundo de los espíritus. Entonces preguntémonos, ¿qué clase de espíritus nos controlan y nos manipulan a nosotros? ¿De qué estamos hechos y qué es lo que está recibiendo nuestro espíritu? Si estamos recibiendo espíritu de la quinta dimensión, acoplándolas a nuestro espíritu, o si estamos recibiendo espíritu de la sexta dimensión, acoplándolas a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque los hijos e hijas de Dios amamos y respetamos la grandeza de Dios. Los hijos e hijas de Dios que tenemos alma, sabemos que Dios es el amo y Señor creador de todo. Hijos e hijas de Dios, hablamos de sus maravillas, hablamos de su gracia, hablamos de su grandeza. No así los seres vivientes que solo tienen espíritus. Ellos siempre van a buscar cómo crear un templete papal. Ellos siempre van a buscar cómo mantener a los seres vivientes, porque todos los seres tienen espíritu porque están con vida, y eso los hace seres vivientes, seres humanos con espíritu, pero no con alma. Entonces, cuando el ser humano no tiene alma, el ser humano recibe cualquier ideología de la quinta dimensión, cualquier dogma, cualquier credo, cualquier tradición. Los hijos e hijas de Dios recibimos a Dios porque lo tenemos en nuestro corazón. Veamos lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 10, verso 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Y vemos siempre en el libro de Jeremías en el capítulo 32, verso 17 al 19. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, porque haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres
en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Cuando los hombres y mujeres de Dios logramos descubrir el significado de la vida, logramos descubrir de qué estamos hechos de Dios. Todos estamos hechos de Dios, a diferencia de los que solo tienen espíritu. Esos están hechos por Dios en la permisiva voluntad de Dios. Ellos no tienen alma. Pero los hijos e hijas de Dios que fuimos hechos en la perfecta voluntad de Dios, tenemos alma. Y con esa alma es que estamos conscientes y seguros, no solo que somos hijos de Dios, sino que tenemos la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Luego dice el libro de Ezequiel en el capítulo 36, verso 23, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Sabemos y entendemos por la gracia de Dios que la magnificencia, la grandeza de Dios no tiene límites. Detrás de un universo hay otro universo. Detrás de una galaxia hay otra galaxia. Y son miles de millones de galaxias todavía indescubribles. Cuando las descubriremos, cuando el ser humano sea adoptado a través del mismo conocimiento que Dios le ha puesto en su corazón al ser humano, cuando el ser humano a través de todas las partículas de su ser, a través de su teofanía, a través de su alma, a través de la grandeza de Dios, proclamará, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque primeramente comienza la grandeza de Dios en el alma del ser humano. El ser humano, cuando descubre su alma, descubre a Dios. Cuando descubre su alma, descubre la grandeza de Dios. Cuando el ser humano está consciente y seguro que tiene alma, entonces controla su espíritu y controla su cuerpo para ser en cuerpo, espíritu y alma adoptado, para ser en cuerpo, espíritu y alma transformado, para ser en cuerpo, espíritu y alma un hijo de Dios, listo, diseñado y creado por Dios para ver las maravillas y la grandeza de Dios. Eso es el dador de la vida. Esa es la grandeza de Dios. Ya en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 17, en el Nuevo Testamento, dice el gran Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el gran yo soy, el Melquisedec, el Siloé, el Elohim, el Dios de los ejércitos, del gran Dios todopoderoso, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, se convierte en Jesucristo, el dador de la vida. Entonces nos damos cuenta que tenemos no solo la imagen de Dios, no solo la semejanza de Dios, sino en esta materia tenemos a un ser sobrenatural, siéndose mortal, para que el ser humano, a través de Jesucristo como la imagen y a través de su nombre como la semejanza y a través de todo lo que Él representa, que es la divinidad, la deidad, la grandeza de Dios, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, podamos ver y entender qué somos, quiénes somos y por qué estamos en este planeta Tierra. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí? Es una pregunta que deberíamos de hacerla, porque nosotros no fuimos diseñados para tener un espíritu animal.
fuimos diseñados para tener un espíritu angelical. Y como fuimos diseñados para tener un espíritu angelical, entonces nosotros no podemos estar en potrero, no podemos criarnos como se crían los animalitos. Los animalitos no tienen la capacidad de pensar como piensan los que tienen el espíritu angelical. Entonces nosotros con el espíritu angelical que Dios ha puesto, entonces nosotros pensamos, razonamos, actuamos y nos damos cuenta de qué estamos hechos, nos damos cuenta por qué Dios nos ha permitido estar aquí en pleno siglo XXI, año 23. ¿Cuál es el objetivo por el cual estamos todavía con vida? Es necesario por ética y por principios morales hacernos esa pregunta y contestárnosla nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que descubrimos qué es lo que tenemos. Nadie más puede descubrir si yo tengo alma, solo yo mismo puedo descubrir si tengo alma. Nadie puede descubrir si yo tengo un espíritu animal o un espíritu angelical, solo yo mismo lo puedo descubrir. Entonces, cuando nos descubrimos a nosotros mismos de qué estamos hechos, entonces descubrimos la naturaleza y la grandeza de Dios. Cuando descubrimos la naturaleza y la grandeza de Dios, entonces sabemos que cada segundo que Dios nos regala en este planeta Tierra es para un objetivo. El objetivo de hablar de sus maravillas, el objetivo de hablar de sus grandezas, el objetivo de ser hombres y mujeres que daremos la más grande batalla nunca antes peleada a los espíritus de la quinta dimensión encarnados no solo en el papado, sino en esos líderes protestantes que están pervirtiendo la gracia de Dios, que están pervirtiendo la grandeza de Dios, que están pervirtiendo el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que lo ocupan y lo agarran solo para intereses bastardos de ellos mismos. Ese es el objetivo de los hombres y mujeres que descubren de qué están hechos, por qué es que Dios nos ha permitido todavía estar con vidas. Dice ya en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y luego siempre en Efesios, en el capítulo 3, verso 20, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según su poder que actúa en nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que descubrir qué espíritu andamos cargando. Es una obligación ética, es una obligación moral. La lógica misma lo dice. Si usted lleva una piedra en el zapato, ¿por qué va a seguir caminando con esa piedra? La lógica común le dice, quítese el zapato y sacúdaselo. Entonces, ¿qué clase de espíritus andamos? La lógica común nos dice, si somos hijos de Dios, creados por Dios en cuerpo, espíritu y alma, ¿por qué andar espíritus de la quinta dimensión? ¿Por qué andar atormentándonos? ¿Por qué andar sacrificándonos con esas porquerías cuando fuimos hechos y diseñados por Dios para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para ver sus grandezas? ¿Por qué y para qué atormentarnos de una manera innecesaria? Dice en Primera de Timoteos, en el capítulo 6, verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es aquí y ahora, porque Dios no tiene tiempo. Es la grandeza de Dios en todo tiempo y a toda hora. Pero como nosotros conocemos de tiempo y hablamos de tiempo, entonces nuestro tiempo es aquí y ahora. ¿Qué Dios está haciendo con nuestro tiempo? Descubramos qué Dios está haciendo. Es algo maravilloso porque estamos con vida. Entonces Dios en su tiempo nos ha dado vida. ¿Qué estamos haciendo con esa vida que nos ha dado?
Preguntémonos a nosotros mismos, disfrutemos de la vida que Dios nos ha dado, disfrutemos de su grandeza, disfrutemos de sus maravillas, sabiendo y entendemos que hay un propósito divino por el cual estamos nosotros aquí. En Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo va a conocer un hijo que tiene espíritu de la quinta dimensión al dador de la vida? Sabiendo y reconociendo los hijos de Dios que somos cuerpo, espíritu y alma, y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado un cuerpo angelical, Dios nos ha hecho herederos y coherederos de su grandeza. Entonces vivamos conforme a la grandeza de Dios, alabando y glorificando el nombre de Dios en todo tiempo y a toda hora, haciendo a un lado todo espíritu de la quinta dimensión que quiera tomar este cuerpo como un depósito para ellos caminar. No le permitamos a ningún espíritu de contienda, espíritu de altanería, espíritu de religión, espíritu de dogmas, espíritu de credos, espíritu de tradición. No le permitamos a ningún espíritu que sea estorbo para que nuestro espíritu haga contacto con nuestra alma, para que caminemos bofitos con Dios, para que caminemos seguros con Dios, para que andemos en todo tiempo y a toda hora viendo la grandeza de Dios. Es fácil. No le permitamos a ningún espíritu pervertidor que tome control de nuestro cuerpo. Seamos hombres y mujeres que caminemos con Dios. Seamos hombres y mujeres que estemos seguros y conscientes de qué somos y de qué estamos hechos y en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo de Dios porque aquí y ahora estamos con vida. Y si estamos viviendo en el tiempo de Dios, entonces hablemos de Dios, hablemos de sus maravillas, hablemos de su gracia, hablemos de la grandeza de Dios. Y ya vemos en el libro de San Mateo cómo los seres humanos han venido pervirtiendo a través de espíritu de la quinta dimensión lo que Dios ha puesto en el alma del ser humano, lo que Dios ha puesto el espíritu del ser humano, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, nos ha hecho cuerpo, espíritu y alma, para que estemos en una perfecta comunión, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero los seres humanos han pervertido la grandeza de Dios, los seres humanos han pervertido el nombre de Dios, los seres humanos han hecho que espíritus de la quinta dimensión tomen controles de los espíritus vivientes que andan en el ser humano. Es por eso que vemos miles de millones de seres humanos haciendo no lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? La adoración al dador de la vida. ¿Y cómo adoramos al dador de la vida? En nuestro corazón, no en templos ni en templetes inventados por los humanos, porque a Dios lo andamos en nuestro corazón, y es por eso que en todo tiempo y a toda hora honramos y glorificamos el nombre de Dios. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Pero veamos lo que hacen los espíritus de la quinta dimensión en los hombres, en los seres humanos, que permiten que esos espíritus lleguen a ellos para manipular y controlar a otros seres humanos. Dice en San Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 36 al 39. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Quiénes fueron los que le preguntaron a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que
hiciera señales, que hiciera prodigios, eran los hombres más santos de su época, eran los que representaban al concilio del Salerín. Pero nuestro amado Señor Jesucristo le dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta. ¿Cuáles son las palabras ociosas de las que el amado dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, está hablando? Si se estaba enfrentando a los hombres más santos de su época, a los hombres que enseñaban toda la ley, a los hombres que no se les oía ninguna palabra ociosa humanamente hablando, porque ellos representaban la santidad en la tierra. Eran hombres para los hombres santos, eran hombres para los hombres libres de pecado, eran hombres que no usaban ninguna palabra ociosa. Pero vemos las palabras ociosas que estos santos hombres de la ley usaban. Blasfemaron contra el nombre del Señor Jesucristo, lo bofetearon, lo condenaron a la cruz. Vemos cuántos hombres y mujeres religiosos de todas las épocas hasta el día de ahora blasfeman y hablan palabras ociosas utilizando el nombre del Señor Jesucristo en vano. Esas son las palabras ociosas por las cuales ellos darán cuenta, no los caliches que ellos mismos dicen que el ser humano va a pagar y va a pagar con muerte. Los caliches del ser humano solo son caliches de 5 continentes. La blasfemia y las malas palabras que esos bastardos utilizan es cambiar el nombre del Señor Jesucristo por Padres Nuestros, por Aves Marías, y por cambiarlo por Trinidad y por toda palabra ociosa que ellos inventan para alejar al ser humano y que el ser humano no pueda ver la grandeza de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vemos en el capítulo 7, verso 22, también lo que nuestro amado Señor Jesucristo le dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero cómo les gusta a los religiosos ver religiosos santos, santos en el vestir, santos en el hablar, santos en el comportar, santos con palabras elocuentes. Pero son los más ociosos, son los malvados que adulteran la palabra, que fornican la palabra y que hablan toda palabra ociosa en contra del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces, ¿quiénes somos? Somos hijos e hijas de Dios que nos conocemos bien, conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestro espíritu, conocemos nuestra alma, y como conocemos nuestra alma, conocemos la grandeza de Dios, conocemos al dador de la vida, conocemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Ya dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el gran consejo que los santos hombres de Dios nos dan. Santos hombres porque tenían al Señor Jesucristo en su corazón. Santos hombres porque vieron la grandeza de Dios. Y santos hombres de Dios porque jamás pervirtieron la palabra de Dios, jamás hablaron ninguna palabra ociosa contra Dios. Veamos a los santos hombres que los hombres inventan, que lo que hacen: mataron más de 100 millones de cristianos por solo el hecho de hablar del Señor Jesucristo, el dador de la vida. Menos mal son santos, santos en el vestir, santos en el hablar, santos en el comportar. Son bastardos, hijos de la quinta dimensión. Veamos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Cuando los hijos e hijas de Dios descubrimos el significado de la vida, cuando los hijos e hijas de Dios descubrimos que tenemos a Dios dentro de cada uno de nosotros, entonces los hijos e hijas de Dios hablamos de la grandeza de Dios. Entonces los hijos e hijas de Dios hablamos de las maravillas de Dios. Entonces los hijos e hijas de Dios nos convertimos en lo que los grandes hombres de la historia hicieron y fueron voceros del nombre del Señor Jesucristo. Que la historia venidera cuente que los hijos de Dios que formamos parte de la Asociación Misionera La Voz del Ángel Mensajero, hablamos del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hablamos de las grandezas y maravillas de Dios, hablamos de lo que estamos hechos, hablamos de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Los hijos e hijas de Dios nos convertimos en los voceros de las maravillas y grandezas de Dios. Ya vemos en el libro de Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Y le recomienda el gran apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Los hombres y mujeres de Dios no creemos en fábulas inventadas por teologías humanas, de que si Dios es así, que si Dios es allá. Dios es el Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Dios es absoluto, Él es el creador de todo. Y si Él es absoluto y Él es el creador de todo, Él puede hacer lo que Él quiera, porque eso es Dios. Los hijos e hijas de Dios, que tenemos el conocimiento de Dios, que tenemos la gracia de Dios, que creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces alabamos y glorificamos a Dios, alabamos y glorificamos las maravillas de Dios y no caemos en las garras de espíritus seductores, de sistemas religiosos que pervierten la palabra, que se convierten en adúlteros de la palabra, que se convierten en fornicarios de la palabra, que se convierten en hombres y mujeres bastardos que hablan toda palabra ociosa en el nombre de nuestro amado Dios. Eso es lo que la bendita palabra nos dice. Y los hombres y mujeres llenos del espíritu de la gloria de Dios, los hombres y mujeres que tenemos un espíritu angelical, podemos ver la Biblia como así dice el Señor, no quitándole ni añadiéndole, no aceptando cuentos ni fábulas inventadas por hombres, sino viendo el manual de Dios, viendo lo que Dios nos dice en su palabra. Pero también lo más maravilloso que hay, que los hombres y mujeres que descubrimos que tenemos alma, Dios mismo nos habla por medio del alma que ha puesto en cada uno de nosotros. Es decir, los hijos de Dios estamos conectados con Dios. Los hijos de Dios vivimos en todo tiempo y a toda hora conectados con la grandeza de Dios. Los hijos de Dios que no saben leer ni escribir descubren que tienen alma y Dios les habla por medio de su alma. Los hijos e hijas de Dios que no pueden ver con sus ojos físicos, Dios les ha puesto un espíritu angelical para poder ver la grandeza de Dios, para poder ver más allá de lo que se pudiera ver con los ojos físicos. Los hijos e hijas de Dios que tienen un espíritu angelical, tienen ojos angelicales, tienen oídos angelicales, es decir, no necesitan seguir los patrones establecidos por esta sociedad bastarda que lo que hace es descontrolar y pervertir las maravillas y grandezas de Dios. Los hijos e hijas de Dios que tenemos alma, tenemos una conexión directa con el dador de la vida, con nuestro amado Señor Jesucristo. Dice en 2 de Corintios en el capítulo 10,
del 5 al 18, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificar y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a cortarnos ni a compararnos con alguno que se alaban a sí mismo, porque ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita entender y comprender el significado de la vida, que nos permita poder entender y comprender quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es el objetivo por el cual estamos una vez con vida, una vez más. Solo los animalitos no son pensantes, solo los animalitos nacen, crecen, reproducen y mueren. Los hombres y mujeres con cuerpos angelicales tenemos razonamiento, tenemos entendimiento y tenemos la gracia de Dios y tenemos la grandeza de Dios y descubrimos a través de la gracia y la grandeza de Dios que somos cuerpo, espíritu y alma y que tenemos en nuestro cuerpo, espíritu y alma un libre albedrío, una dignidad, un carácter, para que cada hombre y mujer, conforme a su criterio propio, a través de la gracia de Dios, se descubra a sí mismo para poder descubrir el origen de todo, que es Dios, Dios mismo, la grandeza de todo, en todo. Muchas gracias.